Ya Eh, llegó Cristina también. Sí, ajá, sí, ya llegó. Sí, ya llegó. comienzo. Sí, a la hora que guste, Diego, entonces vamos a comenzar y vamos a ponernos en presencia de Dios, ¿no? Para Sí, comenzar bien aquí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por dejarnos estar aquí una noche más, un jueves más para aprender de tu palabra. Ilumínanos, guíanos, danos todos los talentos o aptitudes para poder aprender de ti y poder transmitir lo que hemos aprendido. También te pido por la gente que está fuera de la iglesia, la gente que no puede estar hoy, pero permite que este video pues tenga un alcance y pueda tocar el corazón de las personas que aún no han apreciado o conocido esto que nos dejaste, esta alianza en la Eucaristía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, nos quedamos la vez pasada platicando acerca eh, del maná, o ver la alianza, ¿no? De Jesús, la última cena, como un nuevo maná que nos trae Jesús, como por ser un nuevo Moisés. Entonces, nos hemos quedado en esta diapositiva en donde vimos que, de acuerdo al capítulo 6 de Juan, que quedamos que era una parte importante que hay que conocer para entender la última cena, eh, vimos que aquí en el verso 66 dice que después de toda la enseñanza en donde Jesús decía que tenían que comer su carne y beber su sangre, a los discípulos que tenía ahí en ese momento no les gustó la enseñanza. Entonces se fueron y ya no andaban con él. Y acá en el verso 67 el mismo Jesús les pregunta, ¿no? Si también los demás se iban, pero eh, pues dando, ¿no? Un indicio de que Jesús no se retracta de lo que dijo. Al contrario, parece ser que quiere que lo entiendan literalmente. Y que ah, y pues tampoco deja una aclaración por lo mismo. Entonces Pedro contesta y le responde, ¿no? Eh, Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, ¿no? Entonces, Pedro, aunque no tenga a lo mejor las cosas muy claras, pero él le cree a Jesús por quién es, no tanto por qué dice, ¿no? Porque a lo mejor lo que dice es difícil de entender para el judío, que se le había negado, ¿no? Se le había prohibido beber sangre. Sin embargo, como Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él es el único que puede dar ese permiso. ¿Por qué? Porque Pedro ya había abrazado la idea de que es Dios, Jesús, ¿no? Tiene naturaleza divina, o sea, muy probablemente ya habían abrazado esa idea, por lo tanto, ellos sí iban a hacer lo que Jesús les dijera, que era comer su carne y beber su sangre. Entonces, como dice que lo han conocido que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues le creen por eso. Entonces le habíamos mencionado que era eso, ¿no? Lo que quería decir. No entendemos bien, pero sabemos quién eres. Es lo que quiere decir Pedro y en representación de la iglesia. Y también hemos platicado un poco o brevemente una objeción que a veces hacen los hermanos protestantes. Ellos toman Juan 6:62, ¿no? O el 63. Especialmente ahorita leemos en contexto qué quiere decir esto, pero ellos cortan este versículo así, ¿no? El 63. Dicen, el espíritu es el que da vida. Y lo toman, lo leen y lo interpretan aisladamente del verso 62, que no es correcto hacer eso. Hay que leerlo en su conjunto, ¿no? Para poder comprender a qué se refiere Jesús en este verso 63. Y ellos dicen esto, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, tanto dio un discurso Jesús de su carne, su carne, su carne y la importancia de su carne para tener vida eterna, y tal parece que según los protestantes, al final Jesús se refuta a sí mismo, ¿no? Entonces, al final la carne para nada aprovecha. Entonces, aquí el protestante pues dice esto, la carne no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque según ellos Jesús así dice. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo anterior, ¿no? Lo que nos podemos preguntar. Vean cuántas veces Jesús habló de su carne. En todo lo que ya leímos, ¿no? El pan que yo daré es mi carne. Si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre y se tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Ahí en el verso 55 también dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y no,
Y más adelante también menciona, el que me come, ¿no? Él también vivirá por mí. Y siempre relaciono comer y beber, ¿no? Su carne y sangre con vida eterna para que al final Jesús mismo diga que pues la carne ya para nada sirve, ¿no? Y según el protestante significa que todo el significado que le hemos dado está mal, ¿no? Según ellos dicen eso de los católicos. Entonces, ¿qué vamos a decir de esto? Bueno, primero, la primera observación, Jesús está hablando de manera genérica. La carne para nada aprovecha. No está diciendo mi carne para nada aprovecha o mi carne no importa. Él está hablando de manera genérica, general. En general, la carne. Entonces, miren, cuando un judío hablaba de eso, acuérdense, por ejemplo, cuando Pedro hace su confesión, tú eres el Hijo, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contesta Jesús? Bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Así dice, ¿no? Jesús. ¿Por qué? Porque para el judío, cuando habla carne y sangre, o carne y hueso, se refiere a, cuando habla de manera genérica, se refiere al género humano opuesto o contrario al divino. Entonces, cuando Jesús aquí explica la carne de nada aprovecha, se está refiriendo eh, a que lo humano no es tan, digamos, excelso como lo divino, ¿no? Lo espiritual. Entonces, por eso hay que leer en contexto este verso 63. Entonces, primero decir eso. Jesús no está hablando ahí de su carne específicamente, sino está hablando de la humanidad en general, el género humano. Entonces la carne, eso significaría también esto, que la carne ofrecida en la cruz no tendría ningún valor. ¿Por qué? Porque según los protestantes, la carne para nada aprovecha. Entonces de nada serviría la cruz, lo que ofreció en la cruz Jesús, porque según ellos la carne de nada aprovecha, ¿no? Entonces miren, si leemos el contexto, un poco más atrás, miren, el verso 62 dice, pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, entonces fíjense que aquí Jesús, de acuerdo al contexto de este verso, lo que me está diciendo es señalándome su identidad divina. ¿Por qué? Porque como no le creen, Jesús les contesta esto. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, es decir, Jesús les está diciendo que Él tiene una preexistencia antes de todas las cosas y donde Él estaba primero. Es decir, que Él no es criatura. Él estaba viviendo con Dios. Él es el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era Dios, ¿no? Según Juan 1:1 en adelante. Entonces, prácticamente le está diciendo, si ustedes no entienden estas cosas, ¿cómo van a entender lo divino, ¿no? Lo celestial. Entonces, por eso, en ese contexto divino, espiritual, por eso les dice, el espíritu es el que da vida. Y ahora si compara con la humanidad, ¿no? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ah, bueno, entonces Jesús lo que está haciendo está comparando lo mundano, ¿no? Con lo celestial. No es que está refutando todo el discurso que dio. Entonces, eso es lo que hay que ver primero. Aquí el protestante diría, según esto que menciona aquí el verso 63, que si las palabras que yo he hablado son espíritu, entonces significa que hay que entender espiritualmente todo. Es decir, todo es simbólico, ¿no? Todo es espiritual. Y aquí el error es que cuando nosotros decimos que algo es espiritual, lo entendemos diferente a los católicos a los protestantes, ¿no? El católico entiende como que es una metáfora. Perdón, el protestante entiende, ¿no? Como que es una metáfora, pero el católico no. Algo espiritual también es algo real, no es algo así como ese representativo, simbolizado, ¿no? Como el protestante trata de entenderlo. ¿Por qué? Porque habría un problema. Fíjense, aquí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. A ver, entonces significa que si yo digo que algo es espíritu, según el protestante, es algo simbólico, metafórico. Entonces, ¿qué hacemos con este verso? En el mismo evangelio, donde dice Jesús, el mismo Jesús le dice a la samaritana en el pozo, ¿no? Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué significaría esto? Que Dios no es real, solo es símbolo, porque según el protestante, si las palabras de Jesús son espíritu, significa que son metafóricas, que no son literales. Entonces, si Jesús me dice Dios es espíritu, que es la misma palabra griega, neuma, la palabra neuma es la que se usa aquí cuando dice que las palabras son espíritu, y aquí esa misma palabra se usa aquí en el original, Dios es neuma, es espíritu. Entonces, esa misma palabra tendría que tener el mismo significado en ambos versículos. Ahí es donde el protestante se mete en un problema, porque no le puede dar ese mismo significado a ambos versículos. Entonces, ¿por qué ellos aquí sí dicen que es metafórico, que es espiritual o metafórico, y por qué aquí no dicen lo mismo? ¿Por qué aquí no significa lo mismo? Que Dios es también metafórico, no es real o es simbólico. Pues que no les conviene, ¿no? Porque lamentablemente, eh, pues con tal de defender una postura no se dan cuenta que estarían metiéndose en problemas con otros versículos, ¿no? Entonces, claro que aquí Dios habla de una realidad, Jesús.
Sus palabras son reales, son literales. Del mismo modo que aquí Dios es real, aunque es espíritu, es real. Y es literalmente, ¿no? Hay que adorarle en espíritu, ¿no? Entonces aquí dicho de paso, adorarlo en espíritu sería como adorarlo metafóricamente, ¿no? O cómo sería el significado. Entonces ese es el problema de interpretar así Juan 6 62 al 63, que no puede ser así, como ellos lo han señalado. Otro pasaje, por ejemplo, también dice esto, ¿no? En 1 Corintios 10 del 1 al 4, cuando habla San Pablo de las personas que cruzaron ahí el mar Rojo y con Moisés, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Igual, ¿no? La palabra espiritual. Entonces, si yo como espiritualmente, significa que sí como o que no como realmente. Según este texto y por lo que sabemos, claro que comieron algo, ¿no? Era algo real lo que estaban comiendo. Entonces, dice aquí también había una roca espiritual. Entonces significa que nunca bebieron, nunca comieron. Según los protestantes sería así, el significado, de acuerdo a lo que para ellos es esta palabra espiritual. Entonces, ¿el maná y la roca no fueron reales? Pues claro que sí lo fueron. Por lo tanto, lo que Jesús habla aquí es algo real y algo literal. Del mismo modo que en el contexto bíblico la palabra espiritual no significa que es algo invisible o que no. eh, bueno, lo que me refiero es que no le podemos quitar realismo, ¿no? A eso. Entonces, miren, otra cosa interesante que hay, que también esto se ha discutido, es la interpretación de Apocalipsis 2:17, donde está hablando Jesús, ¿no? Le está revelando a Juan que cómo va el caminar de las iglesias, ¿no? Habla de 7 iglesias. En una de ellas eh, les dice esto: al que venciere daré a comer el maná escondido. Esta frase de maná escondido ya era ya muy bien conocida por el judío, porque donde se escondía el maná era en el templo, ¿no? Ahí en el arca. Ya ven que el arca pues es un cofre de oro donde estaban guardados estos objetos sagrados. Entonces, cuando se refiere a un maná escondido, y pues Jesús es el que trae el nuevo maná. Entonces, fíjense en el contexto, si lo vemos así o lo entendemos como que es la Eucaristía que nos trae Jesús, significaría esto: dice, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y bueno, este tema de la piedrecita, por lo que investigué, también es algo conocido por esa cultura, a lo mejor no por nosotros, pero sí por la cultura, en donde también tenía que ver con la invitación a un lugar, ¿no? Eso es por un lado, y por el otro también tenía que ver con el tema del juicio, ¿no? Que si mal no recuerdo era como un contexto así en donde se identificaba el nombre de alguien, aunque va más apuntado hacia esa idea, era como, bueno, en nuestros tiempos cuando nosotros repartimos invitaciones, en esos tiempos era escrito en una piedra. Y en el tema del juicio era una piedra, si no recuerdo, una piedra clara, oscura, pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Que también tiene que ver con un juicio y que tiene que ver con una invitación, ¿no? Para que te den un maná escondido. Entonces, bueno, el católico ahora lo interpreta así, ¿no? Desde siempre hemos creído, la tradición lo ha indicado, a que el maná que nos trae Jesús es la Eucaristía. Entonces es obvio, ¿no? Que al que venciere va a entrar, ¿no? A ese lugar donde está ese maná escondido. Y justamente siempre para el judío, el lugar más santo, el Santísimo, donde ahí estaba el maná escondido junto con las tablas de piedra y la vara de Aarón, siempre ese fue el santo de los santos. Es decir, para nosotros, eso es figura de lo que sería el cielo, la tierra prometida, ¿no? En donde Jesús, a donde Jesús nos invita, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la última cena con esto? Que no solo fue un sacrificio pascual, como ya lo hemos visto, que es una nueva Pascua, sino el milagro de un nuevo éxodo. Jesús nos trae una nueva liberación, y este éxodo es mayor que el anterior. Entonces Jesús hace un milagro del mismo modo que Moisés, eh, pues es mediador de esta alianza, y bueno, ahí específicamente Yahvé es el que hace descender el maná a través de Moisés. Entonces Jesús, la última cena, milagrosamente transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, como ya lo leímos, de acuerdo a Juan 6. Entonces, une eso, ¿no? Dijimos, la carne y el pan, los une en la Eucaristía. Entonces, dice acá que esto pues es lo que le da a la iglesia, el pan sobrenatural, también como lo leímos en el Padre Nuestro. Este pan es el que le sostendría a diario durante la travesía a la tierra prometida.
y sería un anticipo al mundo venidero, ¿no? Quedamos que eso era el maná, un anticipo a la tierra prometida. Bueno, la Eucaristía vendría a ser lo mismo. Y bueno, algo ya a manera de resumen, para finalizar, este, tenemos a dos mediadores, ¿no? Tenemos a Moisés y su pueblo y a Jesús con su iglesia. Vamos a trazar ese paralelo. Entonces, tenemos un pueblo, una congregación. Por un lado es el pueblo israelita y otro es Jesús con su iglesia. Entonces, van a hacer una travesía ambos. Moisés hace descender el maná para el pueblo y alimentarlo, y Jesús, aquí, en la última cena, me deja la Eucaristía. Aquí Moisés les dice, ¿no? Al pueblo, dice, es el pan que Jehová os da para comer, allá en el Éxodo 12. Y aquí Jesús que me dice en Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, por un lado, Dios o Jehová dice aquí hace descender ese pan, y aquí Jesús me dice, yo soy el pan verdadero, ¿no? No como el maná. Y cuando llegan a la tierra prometida, en el primer caso con Moisés, dice que el maná cesó, ¿no? Es lo que leímos en Josué 5:2, que dejó de existir dejaron de recibir el maná, dice el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, el maná solamente era mientras llegaron a la tierra prometida. O sea, que el maná era como una garantía de la fidelidad de Dios, de que sí iban a llegar a la tierra prometida. Por eso decíamos que el maná tenía ese sabor, ¿no? A miel, que estaban degustando de la tierra que emana leche y miel. Entonces, con el caso de Jesús también sería algo parecido. Jesús nos deja la Eucaristía en garantía, ¿no? De que va a venir por nosotros o nosotros vamos a ir a Él, ¿no? Dependiendo de cómo lo veamos. Por eso San Pablo nos dice eso, ahí en 1 Corintios 11:26, que este pan, dice, y la copa, bebemos todas las veces que comiereis este pan, dice, y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo lo haremos? Hasta que Él venga. Entonces, hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él, a esa tierra prometida, hasta ese momento cesará la Eucaristía. Así como cesó el maná, dejó de haber, hasta que llegaron a la tierra prometida ya no tiene ningún sentido tener el maná ahí. ¿Por qué? Porque el maná era mientras, ¿no? Degustabas la tierra prometida, mientras estabas en la travesía, en el camino. Bueno, pues del mismo modo, la Eucaristía, yo les decía la vez pasada, es como la brisa, ¿no? El rocío, pero ya no va a tener sentido tener solo la brisa y el rocío cuando ya vamos a estar en la principal fuente de agua, ¿no? En presencia de Dios. Entonces hasta ahí llegó la Eucaristía. Entonces, ese sería. Y bueno, aquí el maná dice que, bueno, aquí menciona el Deuteronomio, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El maná solamente era un pan pues, que era para saciar tu hambre, ¿no? Para satisfacerte. Pero aquí el pan tiene algo más, que Jesús me dice ahí en Juan 6, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, no solamente me va a sustentar aquí en el mundo terreno, sino lo que me da Jesús me da vida eterna. O sea, Jesús ya está viendo por mi alma, más allá de mi cuerpo y de mis necesidades, ¿no? El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, el maná era también solamente para el pueblo, para los israelitas, y acá Jesús dice que es para toda la vida, para todo el mundo. Entonces tiene un carácter ya universal, la Eucaristía ya es para todos, no importa si eres o no eres judío. Y bueno, con eso terminaríamos lo que viene a ser el tema del maná. Y ahora la siguiente parte que dijimos que íbamos a ver es que íbamos a ver la última cena como un nuevo pan de la presencia. Así que primero vamos a ver qué es el pan de la presencia. Eh, bueno, primero decir que la primera vez que se menciona es en el Éxodo con Moisés. Es una ofrenda que se hace y se tenía ahí en el tabernáculo. Se ha traducido como, en la Reina Valera lo van a ver como pan de la proposición. También se le llama pan de la ofrenda o pan de la exposición, porque se exhibía ahí, era un pan de exhibición. Y solamente lo podían comer los sacerdotes, no era así como la Eucaristía, que lo puede comer cualquier fiel bautizado, ¿no? Eh, Ahí nada más ciertas personas lo podían comer. También le llaman pan de la presencia. Viene de esta palabra panim, que se traduce también como presencia o rostro, porque cuando yo digo que estoy en presencia de alguien, también es como decir estoy en el rostro de alguien, ¿no? Así como que tiene esos dos significados. Entonces, otra manera correcta de decirlo es pan del rostro, así era conocido, como el pan del rostro, de manera literal
se tendría que traducirse así. Entonces, si es pan del rostro, que por cierto también aquí, bueno, aquí está, ¿no? El dibujo. Es pan y esta es un recipiente con vino y unas copas. Porque también en esa ofrenda se hacían, o sea, se comía el pan y también se ofrendaba vino y le llaman libaciones a eso, cuando los sacerdotes tomaban vino para algo. Entonces, si es pan del rostro, así se traduciría como el pan del rostro de Dios. La pregunta sería esta también. Si alguna vez alguien ha visto a Dios, ¿ustedes qué dicen? ¿De acuerdo a todo lo que hemos visto en las alianzas? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿O lo recuerdan? ¿Dónde lo vimos? Eh, por ejemplo, con los profetas hubo mención, ¿no? Con Moisés, ¿sí recuerdan? Que él tenía un contacto que decía cara a cara, ¿no? Con Dios. Y se mencionan varios versículos. Entonces, hay personas que piensan, cuando lo leen, que Moisés sí veía a Dios de frente a frente, cara a cara. Pero los apóstoles nos enseñaron esto. Por ejemplo, Juan, ahí en su evangelio, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús nos da a conocer al Padre. Pero según Juan, a Dios nadie le vio jamás. También ahí en la primera carta de Juan, en capítulo 4 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero dice eso, pues nadie ha visto jamás a Dios. Y San Pablo también me dice algo parecido cuando escribe ya a Timoteo, en capítulo 6. Dice: el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra. Eh, entonces, se puede decir que de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, nadie jamás ha visto a Dios. Sin embargo, cuando este evento es importante, y lo voy a mencionar varias veces, en el Éxodo 24, ¿se acuerdan que yo les dije que en el verso 8 es cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre? Y las palabras que dice son palabras muy parecidas a las que dice Jesús en la última cena, ¿no? Esta es la sangre de la nueva alianza que Dios hace con nosotros. Bueno, dice eso Moisés. Fíjense que en los siguientes versículos, eso fue en el verso 8, en el 9 en adelante dice que ocurrió esto, que Moisés, dice Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dense cuenta que son Moisés y las autoridades del pueblo. No fue todo el pueblo, solo Moisés y las autoridades. Subieron al monte y dice: vieron a Dios de Israel. Y ahí en el verso 11 dice: vieron a Dios, comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Entonces, dice ahí que hicieron como un banquete, un convivio con Dios. Dice que lo vieron. Y ya en el Deuteronomio nos recuerda Moisés un poco este evento, ¿no? Cuando hace su homilía esta que les dije que es el Deuteronomio. Y dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta, ¿no? O sea, no es que a lo mejor esa expresión cara a cara no es tan literal como esperaríamos o pensaríamos, ¿no? De que vieron a Dios. Entonces, lo que aquí realmente ocurrió, ¿qué fue? Eh, que tuvieron una teofanía, le llamamos, ¿no? Es decir, una aparición de Dios, pero no podemos entender o no debiéramos entender que es una visión beatífica, ¿no? Como la que tienen los santos, alguien ya muerto. ¿Por qué lo digo así? ¿O por qué lo interpreto así? Porque lo vamos a leer más adelante con el mismo Moisés. Entonces, fíjense que aquí esto fue en el capítulo 24, el convivio este que tienen, donde comieron y bebieron y vieron a Dios. Después de ese momento, ya en el Éxodo 25, en el siguiente capítulo, Dios manda hacer los objetos sagrados. ¿Cuáles son esos objetos sagrados? Ahorita los voy a poner. Básicamente es construir el arca, la menorá y el pan de la presencia. Entonces dice acá: el vino y el pan de la presencia serían como un memorial, porque al final es un banquete que tienen ahí los sacerdotes, como un memorial de este banquete divino, este que les estoy mostrando. Comieron y bebieron y vieron a Dios. Ah, pues con razón se llama pan de la presencia, ¿no? Pan del rostro de Dios. Porque es lo que están haciendo ahí, haciendo como una especie de memorial de ese banquete que tuvieron, para recordar la alianza que tienen con Dios. Comieron, entonces por eso tienen pan, vino, en presencia de Dios, ¿no? Que está, por eso el pan lo ponen frente al arca. Y fíjense que hay algo interesante, muy interesante. Yo cuando lo leí la primera vez, no lo podía creer, ¿no? Y cuando vi este tema del pan de la presencia, esto no está en la Biblia, está en el Talmud de Babilonia, eh, en un tratado acá.
donde se menciona lo que hacían los judíos con ese pan. Y dice esto, los sacerdotes en el templo dice que alzaban la mesa de oro, bueno, las tablas de oro, y mostraban el pan de la presencia a los que iban a las festividades. Es decir, cuando había una celebración importante, que eran tres básicamente, cuando los judíos tenían que bajar a Jerusalén, entre ellas la Pascua, hacían esto los sacerdotes. Levantaban la mesa con el pan y el vino de la presencia y decían esta frase, mirad qué amor nos ha tenido Dios. Y les digo que a mí se me hizo increíble eso, porque yo me acordé de cuando el sacerdote levanta la Eucaristía ya, ¿no? Y yo dije, si esta frase la dijera un sacerdote, tendría completamente sentido, ¿no? Mirad qué amor nos ha tenido Dios, ¿no? Y mostrar la Eucaristía. Porque el mismo Juan ya nos había dicho, ¿no? Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Y Jesús qué hace? Pues se anuncia, ¿no? En la última cena como, como el sacrificio pascual. Entonces también es una muestra de amor la Eucaristía de parte de Dios. Y bueno, ya había un signo o un precedente, una semilla en el pueblo judío de que Dios ya tenía amor por el pueblo. ¿Y cómo lo demostraba? A través de pan y vino. Es lo que hacían. Entonces, fíjense que esto es lo que les mencionaba, 3 veces al año ya estaba el mandato en el Éxodo 34. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Esto, bueno, si ustedes se van al original, esto de delante de Dios o ante Jehová, ante Yahvé, es también la palabra panim. Entonces, literalmente significaría, hay que ver el rostro de Dios 3 veces al año. Eso significaría. Es la misma palabra que se usa para el pan de panim, o el pan de la presencia, o el pan del rostro. Entonces, fíjense que ese pan entonces sería un signo visible del rostro de Dios en la tierra. Y desde ahí a nosotros ya, ya nos hace recordar algo que tenemos diario en la misa, ¿no? Algo visible, un signo visible del rostro de Jesús sería, ¿no? En la tierra, que es la Eucaristía. Fíjense bien, acá dice el Éxodo 33, continuando con este tema de que vio a Dios, y aquí queda más claro que era lo que veía Moisés cuando se expresa la escritura de que Moisés veía a Dios cara a cara. Aquí Moisés le pide, ¿no? En el Éxodo 33, más adelante, unos capítulos más adelante de todo esto, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar, dice, todo mi bien delante de tu rostro, le dice eso Dios, ¿no? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré, tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, o sea, Dios aclara eso, porque no me verá el hombre y vivirá. En otras traducciones dice, no me puede ver el hombre y seguir vivo, seguir viviendo. Por eso yo les decía, ¿no? Que la visión que tiene un difunto, un santo de Dios, no es la misma a la que tiene un vivo, como por ejemplo los profetas, Moisés. Entonces por eso los apóstoles me dicen, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto el rostro de Dios jamás. Entonces, ¿qué veía Moisés? Bueno, aquí Dios aclara, nadie me puede verme y seguir vivo. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Le está diciendo eso a Moisés, ¿no? Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Es decir, Dios no se quiere dejar ver. Dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, Dios no le muestra el rostro a nadie vivo, ¿no? Eso es un privilegio que tienen las personas que mueren en gracia de Dios. Es decir, ellas sí tienen ese privilegio, esas almas, de ver en su plenitud el rostro de Dios. Ese es el premio, ¿no? Y bueno, hay varios más versículos donde se menciona que se vio a Dios, pero debemos de entender que fueron teofanías, no fue literalmente, o sea, la visión beatífica, ¿no? De Dios. Por ejemplo, en Génesis 32, cuando Jacob pelea con el ángel, dice aquí, ¿no? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿No? Entonces, es también otro de tantos, ¿no? Versículos donde se menciona que se vio a Dios y se vio cara a cara. Por ejemplo, con Moisés, en el Deuteronomio, en el último capítulo, se dice esto también, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, ¿no? También se menciona eso. Por ejemplo, en 1 Reyes 22:19, había aquí un profeta que le dijo al rey, eh, le profetizó al rey, ¿no? Y no me acuerdo el nombre del profeta. Entonces dice aquí que dijo, oye, pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces también aquí se menciona una visión de Dios, ¿no? Aquí en el libro de Jueces, cuando se anuncia el tema, el capítulo donde se habla del nacimiento de Sansón,
la mamá de Sansón, dice esto, ¿no? Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Dice, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos. ¿Por qué? Dice aquí, bueno, aquí porque a Dios hemos visto, pero no habían visto a Dios literalmente, porque están viendo al ángel de Dios, era una teofanía. Es decir, un modo de ver a Dios también es ver a sus ángeles. Entonces es también una expresión popular, ¿no? Para decir vimos a Dios. Eh, entonces, también sería, ¿no? Otra manera de expresarnos de, pues, de haber visto a Dios. Y por eso no murieron, obviamente, ¿no? Ya después de ahí dio a luz a Sansón. Entonces, no murieron porque no vieron literalmente a Dios, solamente vieron a su ángel, ¿no? Pero era como ver a Dios. Eso. Digo, para que lo comprendamos. Entonces, por eso también los apóstoles, por ejemplo, en el último capítulo de Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión del cielo y ve la gloria de todos, dice que ve un río, prácticamente describe algo muy parecido al templo de Jerusalén. Y ahí es donde nos damos cuenta por qué Moisés, cuando estaba en el monte y le da las señales o las instrucciones Dios de cómo debe hacer el templo o el tabernáculo, cómo lo debe diseñar, en realidad lo que está viendo Moisés es un diseño del cielo. Entonces, por eso el judío cree que lo que ve en el templo de Salomón, donde está el arca del pacto, el pan de la presencia, tiene la lámpara esta de 7 brazos, el lugar santísimo, el santo, en realidad eso es un modelo del cielo, de lo que hay en el cielo. Entonces Dios tiene su templo en el cielo, pero decide hacer un diseño aquí terrenal para que la gente también vaya viendo eso, ¿no? O vaya teniendo, degustando de lo que va a venir en la tierra prometida. Por eso Juan aquí me dice esto, lo que vio en el cielo, y describe algo muy parecido, eso en lo que es el templo de Salomón. Y, y ahí dicen, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, dice, y verán su rostro. Ah, bueno, entonces, ahí ahora sí, ahí en ese lugar celestial, en la tierra prometida, ahora sí verás el rostro de Dios, ¿no? Es lo que va a entender Juan. Dice, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjense, reinarán en plural. ¿Ya ven? Entonces, lo digo porque el protestante siempre quiere aislar a Dios, solo la gloria de Dios, y solo Él es el rey, ¿no? Y los apóstoles me enseñan así, ¿no? También eso lo dice en 1 Timoteo 2:12, reinaremos con Él, dice San Pablo, ¿no? Entonces, no es un Dios aislado, sino es un Dios junto con todos nosotros seremos uno. Ese es el deseo de Jesús, ¿no? Allá en Getsemaní, cuando ora para que todos seamos uno. Entonces, no es como el protestante piensa que solo Dios y los humanos estamos apartados porque somos imperfectos, ¿no? ¿No? Para Dios es importante compartir el cielo y la gloria con Él, incluso el reino. Y por ejemplo, por eso San Pablo ahí en 1 Corintios 13:12 menciona esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces me está hablando también del momento celestial. Por eso creemos que los santos también comparten, no, o sea, ya no están limitados al espacio-tiempo como aquí nosotros. Por eso el protestante tiene esa duda siempre, ¿no? No lo cree, porque lo ve de una manera humana cuando dicen, es que es imposible que María pueda escuchar aquí una oración y después pueda escuchar la oración en otra persona, y igual los santos, ¿no? Ellos no son omnipresentes y se les olvida esta parte, ¿no? Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, que yo cuando sea uno con Dios, si María o los santos tienen esa capacidad de interceder por todos, aunque todos les hablemos al mismo tiempo, es por una razón sencilla, ellos ya no están sujetos al espacio-tiempo como nosotros. Entonces no debemos de humanizarlos, al contrario, ellos comparten divinidad, pero no son dioses. Eso también está en 1 de Pedro 1:4, ¿no? Dice que seremos partícipes de la naturaleza divina. Eso enseñaba el apóstol Pedro, y está en la Biblia. Entonces, por eso también sabemos que los santos pueden interceder. Ellos sí están viendo a Dios cara a cara. Pero bueno, si yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo puedo ver a Dios? De acuerdo al pueblo israelita, ver a Dios es ver el pan de la presencia o los utensilios, ¿no? Eh, el arca, ¿no? Por ejemplo. Eh, todo eso que había en el templo, ¿no? Era como vivir una teofanía. Entonces aquí es lo que, por eso menciono esto. Ver el pan del rostro era para el pueblo vivir una teofanía. Era ver el rostro de Dios. Entonces, por eso, ¿no? Por eso el sacerdote levita levantaba el pan y decía esto, mirad, qué amor nos ha tenido Dios. O sea, es como una manera de decir, Dios está dejando ver, ¿no? Ese es el amor que nos tiene y este es signo de la alianza que hemos tenido con Él. Entonces, miren, aquí vamos a entrar de lleno, ahora sí, a lo que es y cómo estaba diseñado esto del pan, el arca y la lámpara.
¿no? Entonces, primero decir esto, que cuando Moisés recibe la indicación de que en el tabernáculo debería estar así el diseño de todo, él estaba en un monte, en el Sinaí, ¿no? Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. Y dentro de esos utensilios, solamente voy a poner ahorita lo que corresponde a la mesa dorada, que es donde iba a estar el pan. Fíjense, estaba esta lámpara acompañando al pan y había incienso también. Este era el pan y el vino. Y de este lado, acuérdense que había una cortinita, ¿no? Un velo, y estaban acomodados de esta manera, justamente. Estaba el incienso, el incenciario, el velo, y aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿no? Al arca. Y aquí en el arca, pues ya sabemos que estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de piedra. Este lugar le conocen como el Santísimo, el lugar más santo, esta parte. La voy a mencionar más adelante, hoy no lo vamos a ver, pero recuerden que este Santísimo es como, las medidas que tiene este espacio es como de las de un cubo, porque es la misma longitud de largo, alto y ancho. Eso es importante, porque cuando habla del Apocalipsis de Juan, cuando él ve la Jerusalén celestial también es un cubo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que también figuraba, ¿no? Al lugar más santo, la presencia de Dios. Sin embargo, el pan siempre estaba enfrente, aquí del arca, ¿no? Entonces por eso digamos que vendría a ser como un signo de la presencia de Dios de su rostro, porque estaba enfrente. Y era la manera en la cual el pan se consagraba. Ya no era un pan común, el pan de la presencia era eso. Entonces, miren, acá en el Éxodo, ya en los versículos adelante, cuando se da esta instrucción, dice, harás asimismo una mesa de acacia, o sea, sí, tiene que ser de madera, y la cubrirás de oro puro. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. Es decir, libaciones significa que iban a consumir vino, ¿no? De oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición, es decir, el pan de la presencia, delante de mí continuamente. O sea que es algo que no se iba a quedar ahí para siempre. Continuamente también se iba a renovar, ¿no? Así del mismo modo que también cuando nosotros tenemos el Santísimo Sacramento, también se renueva, ¿no? Es decir, se cambia el pan, se consume ese pan y se consagra otro y se exhibe. En ese contexto, dense cuenta de eso. En el capítulo anterior habían tenido este banquete con Dios y lo habían visto, y ahora aquí tienen que hacer como ese memorial, otro banquete, donde también están en la presencia de Dios, pero como ya mencioné, solo los sacerdotes lo hacían. Entonces, acá en el verso 40, cuando ya termina de dar las instrucciones, le dice, tú Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es un modelo celestial. Por eso les digo, por eso Juan también cuando describe su visión en el cielo, describe algo muy parecido a lo que está en el templo. Es lo que él. Ahora bien, acuérdense que el Levítico es un libro de liturgias, ¿no? De los levitas. Entonces ahí viene más especificado qué se hacía con este pan misterioso. Y pues con esta mesita, ¿no? De dorada, donde ahí lo tenían. Entonces la instrucción era esta. Ahí tenían su libro y veían esto, ¿no? Lo leían, me imagino. Los levitas. Dice acá en el capítulo 24, en el verso 5 en adelante, y tomarás flor de harina y cocerás día 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. La efa es una unidad de medida de volumen, ¿eh? Bueno, así se medían los granos en la antigüedad. Una efa son como 22 litros, más o menos. Dice, y la pondrás en 2 hileras, 6 en... Ahorita voy a explicar cada versículo y cómo tiene un paralelismo con la Eucaristía y les va a sorprender. Dice, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Fíjense, son 2 hileras de panes, aquí los pongo, parecen como hot cakes, ¿no? Dice, y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Ahí mismo lo comían, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Pues miren, aquí hay mucha riqueza que podemos sacar de esto en estos versículos, eh, empezando desde el primero, ¿no? Desde las unidades que se utilizan, porque eso lo conecta también con el maná, ¿no? Esta cantidad de volumen también era lo que conectaban de maná. Eh, y dense cuenta el número 12, por ejemplo, 12 hileras. Había pan, había vino, porque había utensilios para hacer libaciones de vino. Entonces aquí ya vamos viendo eso, ¿no? Como es un precedente de nuestra Eucaristía. Se usa incienso, por ejemplo, es una ofrenda a Dios, también la Eucaristía es eso.
y aquí se nombra a los hijos de Israel y aquí señala un pacto. O sea que el pan y el vino de la presencia son signo de un pacto, del pacto que hizo Moisés o el pueblo hace con Dios. Ese signo de ese pacto es pan y vino también. Vamos a ver versículo por versículo lo que les menciono. El primero, ¿no? Acá en el verso 5. Dice que para hacer cada torta tomará 2 décimas de efa. Entonces, 1 décima de efa es lo mismo que un gomer, ¿eh? ¿Por qué se los digo? Porque cuando ellos recogían el maná estaba esta indicación. Dice, esto es lo que ha hecho Jehová, mandó recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Y fíjense, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. ¿Y cuál era la indicación? También 2 gómeres, ¿no? Para hacer cada torta. ¿Por qué? Porque resulta que la ofrenda es para el día de reposo, ¿no? El sabbat. Entonces, cada torta por eso se consumía el sábado y por eso eran 2 décimas. Y curiosamente también por eso se juntaban el sexto día para el día del sabbat, 2 décimas, ¿no? Entonces era una proporción eh, igual, lo que nos hacía recordar al maná. Y aquí está la equivalencia para la conversión, que yo les decía que en el verso 36, un gomer es la décima parte de una efa, ¿no? Entonces eso también nos hacía recordar la conexión que tiene con el maná, que es otro pan sagrado que también ahí estaba, ahí mismo estaba, en el tabernáculo. Y fíjense, acá en el Levítico, en el 24, en el verso 6, el siguiente verso dice, y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Entonces eran como 2 pilas de panes, 6 panes por cada pila, ¿no? Sobre la mesa limpia delante de Jehová, es decir, delante del arca, en nombre de los hijos de Israel. Entonces, esto es lo curioso, ¿no? Que el número, son 2 hileras de 6, es decir, son 12. Y por eso en el verso 8 menciona el nombre de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus. Ah, o sea que, sí, sí, exactamente. Es un signo de la alianza del pueblo con Dios. Por eso, en representación a las 12 tribus, es pan y vino, ¿no? La ofrenda. Y son 12 y nos hace recordar eso, a que también por eso, por esa razón también Moisés, eh, en el capítulo este donde iban a tener el banquete celestial que les digo, que al final el pan de la presencia es ese memorial, también por eso, en representación a las 12 tribus, eh, también había edificado un altar, ¿no? Al monte con 12 columnas, según las tribus de Israel. Por eso siempre el número 12 eh, va a representar eso, a las tribus. Y también por eso Jesús, ¿no? Escoge 12 apóstoles. También eso nos hace recordar. ¿Por qué? Por las 12 tribus. Por ejemplo, aquí en Mateo 19:28 ya mencionaba eso, Jesús, que les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le está hablando a los apóstoles, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Entonces aquí también vemos la conexión, ¿no? El otro verso menciona que se iba a utilizar incienso sobre el pan de la presencia. Dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Y también aquí, bueno, aquí se ve, ¿no? El humo, una representación de lo que podría ser en ese momento, el pan de la presencia. Y tenía incienso, y eso también nos hace recordar que ahí en la Eucaristía el sacerdote también utiliza incienso. Y dependiendo del rito que haya, ya ven que en la Iglesia Católica hay más o menos 23 ritos. Ustedes nada más conocen uno, el rito latino, para el romano, pues, para festejar, ¿no? Celebrar la Eucaristía. Bueno, hay otros 22 ritos que ustedes no conocen, que también se hacen y son válidos y están unidos todos ellos son liturgias distintas, ¿no? Pero están unidos a Roma, es decir, son católicos igual. En ese sentido compartimos el mismo pastor, ¿no? Que es el Papa Francisco, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, este sacerdote está poniendo el incienso alrededor del pan y del vino, igual. Entonces, eso también nos recuerda, ¿no? En la Eucaristía. Acá en el verso 8 y 9 dice, cada día de reposo. Entonces, para el judío, el día de Dios era el Sabbat, el día de reposo, es decir, el séptimo día, el día de descanso. Dice que iban a ponerlo continuamente, iban a renovar ese pan. En orden delante de Jehová dice, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Ahorita voy a hacer énfasis en esa palabra de pacto. Dice, y serán de Aarón y de sus hijos, y de los hijos, perdón, de sus hijos, los cuales lo comerán. Entonces, cada sábado, cada día de reposo, ellos comían de este pan sagrado en lugar santo, dice, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas enseñadas a Jehová por derecho perpetuo. Y esto también, bueno, es preciso recordar que el Sabbat es, cuando lo mencionamos como el día de reposo,
Como que la gente piensa que es un día que nadie trabaja, y sí es cierto, nadie trabaja, pero es porque nadie trabaja porque es un día dedicado a Dios. No significa que literalmente no haces nada, ¿no? O sea, obviamente si no vas a trabajar, hay muchas cosas que se restringen, pero sí tenías que ir a la sinagoga, o sea, ¿no? Entonces el sábado no solo era un día de reposo, aquí lo menciono, era un día en donde se oraba en la sinagoga local, estudiaban la Torá o la ley, ¿no? Escrita y cantaban himnos. Y eso cómo se parece, ¿no? A la misa que tenemos nosotros. También oramos, estudiamos la escritura en la misa, también cantamos himnos, ¿no? En la misa. Y en ese momento también se comía el pan de la presencia, aunque no lo hacían todos, les digo, solo los sacerdotes, ahí dice, ¿no? Los hijos de Aarón y Aarón. También se distinguía porque había sacrificios sacerdotales. Entonces, para los sacerdotes no era un día de reposo, literalmente, porque ellos a lo mejor era el día que más trabajaban. Habría que hacer sacrificios y atender al pueblo, ¿no? Todos los que venían. Entonces, en ese caso, para ellos no aplicaba el sabbat como para los laicos, digamos, ¿no? Ellos sí trabajaban, ¿no? Hacían su labor sacerdotal que ya Dios les había dejado a través de Moisés, ¿no? Entonces, era lo que ellos hacían. Entonces, el pan y el vino eran el sacrificio del sabbat, ¿no? Del mismo modo que para nosotros la Eucaristía es el sacrificio del día del Señor, para nosotros es el primer día, el domingo, ¿no? Entonces, era la ofrenda más santa que se hacía en el sabbat. Bueno, del mismo modo la Eucaristía, ¿no? En el día del Señor, que es para nosotros el domingo, es el sacrificio más santo que se hace. Entonces, eso nos hace recordar que también eso está en la Biblia. Por eso dice aquí, por ejemplo, en Hechos 27, el primer día de la semana, ¿qué hacían los apóstoles? El primer día de la semana, el domingo, ¿no? Para nosotros, que ya conocemos. Reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, la fracción del pan o la Eucaristía normalmente se celebra, o mínimamente se celebra, los domingos, el día del Señor. Y también allá en Hechos 2:42 nos recuerdan eso. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la iglesia ya retoma esa costumbre, ¿no? De partir el pan. Ahora en el día de reposo de los cristianos, que es el domingo, de manera muy parecida a lo que hacía el pueblo hebreo, ¿no? Los judíos en su día de reposo, que era el sábado, pero con un pan distinto. Y fíjense, aquí también en el verso 9 digo, nada más hago énfasis en esto, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. El libro del eclesiástico, que este no lo tienen los protestantes, eh, ahí en el capítulo 45 también se menciona eso, esa misma instrucción. Dios consagró a Aarón de la tribu de Leví, estableciendo en él una institución eterna, le concedió el gran honor de servir a la majestad del Señor. Entonces era un honor para esa tribu que se les haya asignado ser sacerdotes, ¿no? Ven que eso ocurrió en el Éxodo 28, que iban a ser los sacerdotes. Es decir, ¿todos somos sacerdotes? Sí, era la intención de Dios. Pero especialmente después del becerro de oro, Dios decide poner una casta sacerdotal. Es decir, va a haber un sacerdocio ministerial dentro del sacerdocio común que ya existe. Ah, del mismo modo que en la Iglesia Católica, ¿no? Hay un sacerdocio común, pero aún así hay un sacerdocio ministerial. Entonces, miren, aquí dice, también menciona en este libro, después aumentó el honor de Aarón asignándole una herencia propia. Le concedió comer de las ofrendas sagradas. ¿Cuáles son esas ofrendas sagradas que le concedió comer? Dice, de los sacrificios que se queman para el Señor. Dios le dio como porción para él y sus descendientes el pan que se pone delante del Señor, que es lo que menciono, ¿no? Es lo que ellos podían comer. Por eso también ahí en Lucas 6, Jesús, cuando habla del pan de la presencia, que lo vamos a ver más adelante en detalle, solamente tomo esta parte del versículo, dice, menciona esto, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Aquí Jesús está hablando, o lo está remitiendo, es que está dando una explicación de lo que dice la escritura de David, que se le dio comer pan de la presencia, pero no era lícito comer para cualquiera, sino a sacerdotes. Más adelante voy a hablar en detalle de este pasaje, pero solo quería recalcar esta parte. Y bueno, eso también nos hace recordar algo, ¿no? Ya en tiempos de Cristo, el sacerdocio, ¿no? Común, eh, digamos que tiene una mejor extensión, por así decirlo, porque en aquel tiempo solo era una figura de que los sacerdotes comían de este pan sagrado, pero después de Cristo eh, tenemos un sacerdocio distinto, es cambiado el sacerdocio, ahora se hace el modo de Melquisedec, ya no el modo de Aarón. Y por eso aquí el apóstol Pedro, ¿no? Nos habla de que somos un linaje, le habla a la iglesia, escogido real sacerdocio.
Es decir, antes los sacerdotes exclusivamente comían de ese pan sagrado, pero de acuerdo al sacerdocio ahora que nos trae Cristo, ahora ya todos podríamos tener acceso, porque también se rasgó el velo, ¿no? Cuando muere Jesús, se rasga el velo ahí del lugar más santo, significa que ya tenemos acceso a lo más santo, ¿no? Entonces, eso que se nos prohibía o se nos restringía, ahora lo tenemos gracias a Jesús. Podemos ahora comer pan sagrado por el sacerdocio que nos trae Jesús, ¿sale? Entonces, eh, bueno, aquí se menciona esto, es lo mismo que leí hace rato, pero nada más quería subrayar la palabra pacto perpetuo. Porque aquí dice, ¿no? Que este pan se comía en nombre de los hijos de Israel, se cambiaba continuamente en el día de reposo como pacto perpetuo. Entonces, aquí el judío sí entendía eso, que este pan y vino eran señal del pacto que se había hecho con Moisés. Y dice aquí que es una cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová. Entonces, no era cualquier cosa ese pan, no podía tratarse como un pan corriente. Y eso nos recuerda mucho a Jesús cuando hace también su alianza. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que podemos trazar ahí eh, una similitud. En Lucas 22:19 dice, hagan esto en memoria mía o en memoria de mí, ¿no? Entonces tiene que ser también algo continuo, del mismo modo que este pan era algo perpetuo o continuo. Y ahí mismo también, mientras instituye pan y vino, también Jesús menciona un pacto. Entonces dice, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces fíjense, ofrece pan y vino y ya tenemos este concepto de pacto y memorial, ¿no? O una alianza perpetua. Y la carta de Hebreos nos recuerda algo, que eso que comenzó Jesús en la última cena, que culmina en la cruz, que ya lo vimos como su Pascua, eso es lo que nos santifica. Es decir, esa ofrenda que hace Jesús es algo muy santo, que es pan y vino, ¿no? Que también lo asociamos a la cruz, o está íntimamente unido en su Pascua, que ya quedamos que no hay que separarlo. Entonces, por eso aquí en Hebreos 10:10 se menciona esto. En esa voluntad somos santificados. ¿En dónde? En la ofrenda del cuerpo de Jesús. Ah, pues bueno, eso también me conecta, o para el judío, ¿no? Sería fácil entenderlo si lo asocia al pan de la presencia. ¿Qué es? Es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová. Ah, pues llegó una ofrenda todavía mejor. ¿Cuál? La de Jesús. En esa ofrenda somos santificados, ¿no? En la ofrenda del cuerpo y la sangre. Entonces, por eso Jesús, sí es un nuevo pan de la presencia, pero no solo es un nuevo, es un mejor pan del rostro de Dios, ¿no? Entonces dice acá, el pan y el vino eran un signo del pacto de Dios con su pueblo. Por eso son 12 tribus, 12 panes, ¿no? Que ya quedamos. Entonces es una ofrenda perpetua como signo imperecedero de que Dios seguía con los israelitas. Entonces, por eso era importante esa ofrenda. Del mismo modo que hoy tenemos nosotros también una ofrenda, ¿cuál? La de Cristo. Entonces la Eucaristía es un signo del pacto perpetuo que Jesús hace y una señal de que Jesús sigue con su iglesia, ¿no? En ese sentido análogo. También la Eucaristía sería eso, un signo de que Jesús sigue con su iglesia, del mismo modo que Dios seguía con su pueblo. Entonces fíjense, aquí otra cosa que hay que destacar, por ejemplo, ahí en el libro de los números se da esta indicación, ahí en el capítulo 4, del verso 5 en adelante, cuando ven que Moisés su tabernáculo era como una tiendita que se podía desmontar y mover, porque el pueblo estaba buscando la tierra prometida. Entonces, dependiendo de dónde estuvieran, era donde tenían que desplazar todo el tabernáculo, y eso lo hacían los levitas, era lo que tenían que hacer, porque a ellos se les asignó esa tarea. Entonces aquí dice, cuando haya que mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Entonces ahí da indicaciones de qué se tiene que hacer con cada objeto sagrado, que era básicamente lo mismo, era cubrirlo con pieles. Y por ejemplo, cuando habla aquí de la mesa dorada donde estaba el pan, dice, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y la cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Entonces, si estos objetos o este pan no fuera sagrado, pues no lo tratarían así, ¿no? O sea, evidentemente, esta ofrenda es tratada con gran reverencia porque es sagrado esto. Del mismo modo que la Eucaristía es para nosotros, no es cualquier pan. Y aquí miren, aquí hay algo bien interesante, que está en un texto judío. No está en nuestra Biblia, pero sí está esto, que el pan dice, el pan era, em,
se consagraba también. O sea, había una consagración del pan, imagínense. Y dice esto, había dos mesas en el vestíbulo del santuario. Eso está en la Mishnah, en este tratado, se llama Shekalim, capítulo 6. Dice, había dos mesas en el vestíbulo del santuario. Dentro del vestíbulo, cerca de la entrada del templo, una de mármol y otra de oro. Fíjense. Entonces, hay una mesa de esta piedra de mármol y otra más importante de oro. Y si recuerdan, el oro siempre lo asociamos con cosas de Dios, ¿no? Desde Adán y Eva lo mencionamos. Dice, sobre la mesa de mármol colocaban los panes de la proposición antes de su entrada al santuario desde, después de ser cocidos en la víspera del Sabbat. Entonces, el pan antes de que fuera metido al lugar más santo, bueno, al lugar santo, al tabernáculo o al templo, estaba sobre una mesa de mármol. Dice, y colocarían el antiguo pan de la proposición sobre la mesa de oro a su salida del santuario para ser dividido entre los sacerdotes. Es decir, que los sacerdotes comían del pan que estaba en la mesa de oro. ¿Cuál es la razón de esto? La razón por la que el pan de la proposición fue colocado sobre una mesa de mármol antes de ser llevado al santuario y sobre una mesa dorada cuando fue retirado de allí, es que uno se eleva a un nivel superior en asuntos de santidad y no se degrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pan era presentado ante Dios, ya en el lugar santo, en el templo, ya no era un pan común. El pan común lo tenías en la mesa de mármol, pero a partir de ahí el pan debería resguardarse en la mesa de oro. No podía degradarse o rebajarse a estar en una mesa cualquiera. Tenía que estar en la mesa de oro, porque es un pan sagrado. Entonces el pan común estaba en una mesa de oro, pero el pan ya presentado tenía que estar ahí. Y por eso ahí la indicación de Dios era que lo comieran de aquí, ¿no? En el lugar más santo. Dice que lo que tenían que comer Aarón y sus hijos, en el lugar más santo. Por eso de esta mesa dorada ya no podía rebajarse a ponerse en una mesa de mármol. Y este mismo capítulo, en el siguiente verso, continúa diciendo, dado que había estado colocada en la mesa dorada de los panes de la proposición durante toda la semana, ahí se exhibía durante esa semana y cada sábado se lo comían, del santuario dice, al retirarla no podía ser derogada a una mesa de mármol y por eso fue colocada en una mesa dorada, diferente en el salón de entrada. Dice, finalmente había una mesa de oro dentro del santuario, es decir, la mesa de los panes de la presencia, sobre lo cual siempre se colocaba el pan de la proposición. Entonces, eso era. Entonces era un pan consagrado y ya no era un pan común. Entonces era un pan sagrado y había que tratarlo con reverencia. El pan era sagrado después de ofrecerse como sacrificio a Dios, dice, en el lugar santo. Antes de eso era un pan ordinario que podía dejarse sobre una mesa corriente. Ese es el mismo trato que hacemos los católicos en la Eucaristía, ¿no? No tratamos la Eucaristía igual cuando ya fue consagrada a que si la tenemos, ¿no? Cuando las monjitas la hacen, ¿no? Ahí en sus planchas estas, pues ahí es un pan cualquiera. Pero después de la misa ya no lo vamos a andar guardando en cualquier lugar, lo guardamos en un lugar especial. Por eso incluso cuando sobra de ese pan, hay iglesias aquí, la que está aquí cerca de mi casa, hacen eso, donde el sagrario no está ahí mismo en el altar, donde pues el sacerdote reparte la Eucaristía, sino que está en otra parte del sagrario, entonces los ministros de la Eucaristía, cuando sobra el pan después de la celebración, lo llevan de regreso al lugar este donde lo guardan, al sagrario. Entonces, cuando hace ese trayecto, ven que hasta nosotros nos paramos en reverencia y nos quedamos mirando cómo se retira, ¿no? Los ministros lo llevan al lugar, al sagrario. Esto se enseña de que le tenemos mucha reverencia a ese pan, ¿no? Del mismo modo que los sacerdotes lo hacían, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense acá, el pan y el vino de la presencia, además de ser un símbolo, era un sacrificio. También era considerado un sacrificio. Y aquí nada más quiero hacer mención de algo que es importante. Cuando viene a nuestra mente la palabra sacrificio, inmediatamente lo asociamos con algo muerto, con un animal, no sé, con Cristo en la cruz. Y como que sentimos que sacrificio es sinónimo de muerte, ¿no? O de, sí, de eso. Eh, y no es así. La palabra etimológicamente del latín sacrificio significa hacer sagrado algo. En hebreo, la palabra que se usa, si mal no recuerdo, creo que es corbán. Y en hebreo lo que significa el sacrificio es acercar o hacer menos lejos, ¿no? Es decir, que con el sacrificio los, los judíos se acercaban a Dios a través de un sacrificio. Lo que para nosotros sería el sacrificio, hacer más sagrado algo. Es decir, eso haríamos, por ejemplo, con el pan y el vino. No era sagrado, lo hacemos sagrado, lo consagramos, es decir, también significa apartar, ¿no? Hacerlo más santo. Entonces, en ese sentido,
si yo voy a hacer más santo algo, puedo hacer más sagrada la muerte de un animal, que en este caso serían los sacrificios cruentos o con sangre, pero también algo como el pan y el vino lo hago más sagrado, ¿no? Que sería un sacrificio también, se le puede acuñar ese término para este tipo de ofrendas, ¿no? Que son con pan y vino. Entonces, por eso, en el sentido del significado sacrificio, puede aplicar para las dos cosas. Algo que es cruento, algo en lo que derrama sangre, que sería que esto, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, sacrificaban un animal. Pero en el caso también del sacrificio eh, con pan y vino, también se le considera un sacrificio eso, y no hay derramamiento de sangre, ¿no? Este tipo de sacrificios están descritos en el Levítico, en el capítulo 2, aquí se los pongo. Si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que se habla de pan y vino, ¿no? Desde la antigüedad. Por eso no es extraño que Jesús ofrezca en la última cena pan y vino, porque los apóstoles ya estaban familiarizados con ese tipo de sacrificios u ofrendas que se hacen a Dios. El pan y el vino también ya les había mencionado esto en el Salmo 104, donde se habla de qué significaba el pan y el vino para el judío. No era algo negativo, al contrario, tenía un significado muy profundo. Hablar de pan era como sinónimo de hablar eh, de dones que Dios te da a ti. Entonces, Dios te da a ti algo que es pan y vino, y tú en sacrificio, tú lo ofreces, es como si le devolviera, ¿no? Em, en manera de qué? De sacrificio. Entonces, de parte de Dios para nosotros es un don, de parte de nosotros hacia Dios es un sacrificio. Entonces aquí dice, Él hace producir el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, ¿no? Y el vino que alegra el corazón del hombre, al aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, yo ya mencionaba la vez pasada que para el judío el vino era algo bueno y algo especial, algo que tenía que ver el vino y el pan con dones de Dios. Y miren, aquí hay otra cosa bien interesante. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, casi siempre que queremos hablar de antecedentes de la Eucaristía decimos, es que Jesús trae la orden de Melquisedec, y esto ya lo leí, ¿no? Lo leí desde que vimos la historia de Abraham, porque fue en el contexto este donde se habla de Abraham, que se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice sacó pan y vino. Pero ustedes trasladense a ese momento donde todavía no existía Cristo, bueno, todavía pues, no se encarnaba, y ustedes estaban en el templo judío, no hay el templo de Jerusalén, y si ustedes veían que había pan y vino, y cada celebración bajaban a Jerusalén y el sacerdote les mostraba el pan, y les decía eso, miren cuánto amor nos ha tenido Dios, y ustedes veían el pan y el vino, ustedes inmediatamente lo asociaban con Melquisedec, y efectivamente eso era lo que pasaba. Ellos creían que la ofrenda del pan, del pan del rostro o el pan de la presencia era el mismo, o la misma ofrenda que había hecho Melquisedec, que era pan y vino, ¿no? Era lo que ofreció. Y también, de las dos veces que se menciona Melquisedec en el Antiguo Testamento es ahí, en Génesis 14, 18 y también acá en el Salmo 110. Acuérdense que el Salmo, pues lo escribe David y aplica en David esto en principio. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando vimos la alianza con David, David toma Jerusalén, entonces se vuelve sucesor automáticamente ¿de quién? De Melquisedec. Porque Melquisedec es rey de Salem, en la antigüedad Salem es- se llamaba así a Jerusalén. Entonces, David toma Jerusalén, se vuelve como un sacerdote y rey, igual que Melquisedec. Entonces, por eso en el Salmo se dice esto, ¿no? De David, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver que este salmo también aplica en Jesús. Y miren, aquí hay un curioso documento que es un comentario, es un documento judío eh, que comentan algunos rabinos, ¿no? Ya cuando empezó a existir el judaísmo rabínico, cuando ya no tienen templo y se ponen a enseñar los rabíes, de ahí viene el judaísmo rabínico. Este es un documento que trata del siglo II. Está esta tradición que ellos tenían. Y aquí un rabino está explicando el tema de Melquisedec y dice, él fue sacerdote de Dios Altísimo. Entonces aquí menciona de algunos rabinos que dicen esto. Le reveló las leyes del sumo sacerdocio. Pan, esto alude al pan de la proposición, ¿no? Ahí es donde está la conexión de lo que generan los judíos, que este pan y vino de Melquisedec es el pan de la presencia que ellos hacen en el templo. Dice, y vino, esto alude a qué? A las libaciones de vino también que Dios manda. Dice, los rabinos dicen, Él le reveló la Torá o preceptos, como está dicho, ven, participa de mi pan y bebe del vino que yo he preparado. Eso también está en Proverbios 9:5. O el vino que he mezclado, así dicen unas traducciones, porque acuérdense que el vino mezclado es vino con agua.
exactamente lo que hace el sacerdote en la Eucaristía, ¿no? Porque era una costumbre que se tenía porque el vino cuando está en su estado, en cómo lo consigues, ¿no? O lo obtenían, era un concentrado, entonces ellos lo diluían por su mano. Y es precisamente el mismo gesto que hace un sacerdote cuando va a preparar la copa. Si alguno de ustedes ha participado de acólitos ahí en el altar, pues verán eso, que el sacerdote le pone agua al vino, ¿no? Como costumbre. Entonces aquí los judíos creían que el pan y el vino de la presencia era la ofrenda de Melquisedec también. Ellos pensaban eso. Entonces aquí vale la pena preguntarnos esto. Cuando estaba en la última cena, los apóstoles y Jesús, ¿ustedes creen que Jesús imaginó un nuevo santuario? Porque imagínense, pónganse en la mente de Jesús. Me pongo a pensar yo un día antes de la última cena, me lo imagino a Jesús durmiendo y pensando, a ver, mañana vamos a celebrar la Pascua y voy a instituir la nueva alianza por fin, ¿no? Después de tantos siglos que han estado esperando, vamos a hacer la alianza de Dios con el pueblo, con toda la humanidad. Pero a partir de ahí, pues van a adorarle a Dios, ¿no? A Jesús. ¿Y qué? ¿Habrá algún nuevo templo? Y si ese templo va a existir, ¿cómo va a ser? Y en ese templo también habrá un lugar en él para el pan y el vino de la presencia. Es lo que nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, miren, acá, a partir de ahora, eh, ya en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, hay una parte en la que sí se habla de este pan y de este vino, de la presencia. Y es aquí en Lucas, creo, no, en Mateo 12, se llama cosa. Dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Fíjense, es día de reposo, ¿no? Primer pista. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Y viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Todos los fariseos están regañando a Jesús y a sus discípulos. ¿Cómo andan haciendo eso de arrancar espigas si es día de reposo y no hay que hacer eso? Hay que descansar, ¿no? Y a ver qué Jesús qué les contesta. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, es decir, el templo, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él, ni a los que estaban, ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, fíjense cómo el fariseo está cuestionándole a Jesús y a sus apóstoles por qué hacen algo que no está permitido en sábado, y Jesús en lugar de, o sea, Jesús le responde con esto. David también hizo lo mismo. El día de reposo comió de los panes que solo era lícito comer a los sacerdotes. Y David iba acompañado de sus hombres. Entonces, Jesús está comparando él con David y a sus apóstoles con los hombres de David. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Él está aclarando, Jesús, solamente los sacerdotes pueden comer de ese pan. Entonces, le estaría dando el título a David de sacerdote y también a sus hombres, ¿no? Entonces, David sería sacerdote y sus hombres. ¿Por qué? Porque están comiendo del pan que solamente pueden comer sacerdotes. Y Jesús al mismo tiempo está proclamándose a sí mismo sacerdote, ¿no? Porque él también puede romper el sábado sin culpa, ¿no? ¿Y quiénes más también serían sacerdotes? Sus acompañantes, sus apóstoles. Es una manera también de ver cómo Jesús deja sacerdotes, ¿no? Por eso dice aquí, ¿o no habéis leído en él, en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Es decir, trabajan el día de reposo y son sin culpa. Es decir, en los sacerdotes no aplica este precepto porque justamente el sabbat es el día en que más trabaja el sacerdote, ¿no? Dice aquí, y aquí está donde está este versículo que ya les había leído, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, para Jesús, Él es mayor que el templo. Entonces, a Él no le podemos decir que está bien, que está mal, ¿no? Porque Él sí puede romper el sábado en ese sentido y sus apóstoles también tienen ese permiso. Y es lo que hace Jesús, proclamar, ¿no? Su sacerdocio ahí con los apóstoles. Por eso ellos pueden comer y hacer eso en sábado y trabajar en sábado, igual que los sacerdotes. Cuando Jesús habla de David y de este acontecimiento, está remitiendo a la gente al, al primer libro de Samuel, capítulo 21. Jesús está citando este pasaje. Y fíjense bien, porque aquí también hay otras pistas del pan de la presencia. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Es lo que David le pregunta, ¿no? Un sacerdote que andaba por ahí. Dame 5 panes o lo que tengas. Fíjense, era en el momento en el que David estaba huyendo de Saúl, lo estaban persiguiendo, y tenían una misión
normalmente, pues David, en aquel tiempo, pues los reyes se dedicaban mucho a misiones militares, ¿no? De por sí, hacían frente en batallas. Y dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solo tengo pan sagrado, ¿no? Entonces hay una distinción en que hay dos tipos de panes, el común y el sagrado. Dice, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Aquí hay algo que hay que tener claro. Si existía un tipo de celibato en los sacerdotes, en la tribu de Leví, era mientras tenían el ministerio, porque obviamente el sacerdocio se heredaba de padre a hijo, ¿no? Entonces, pues ni modo que estuvieran célibes toda su vida, no iban a tener hijos, ¿no? Era una diferencia, ¿no? Que hay con el sacerdocio actual, especialmente en Occidente, donde sí hay celibato. Pero fíjense, pero acuérdense que es un sacerdocio distinto, ¿no? No es la misma orden, la de Melquisedec que la de Leví. Entonces, el pan solamente lo podían comer, dice, si se habían sido guardados de mujeres. Y resulta que en las misiones militares justamente guardaban un celibato los hombres. Entonces, por eso contesta esto David. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, es decir, los panes de la presencia, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron, el día que ellos fueron quitados. Entonces aquí David tuvo acceso a esos panes. Precisamente había coincidido en que también ellos habían guardado un celibato, entonces podían comerlos sin problema. En otras palabras, el pan de la presencia no era un pan común y no te lo puedes comer nada más así porque tienes hambre. Tienes que haber tenido un caminar limpio, ¿no? Del mismo modo que la Eucaristía no te la puedes comer así nada más pues, porque tengas hambre o porque quieras que te vean todos, no. Es un pan tan sagrado que hay que tenerle respeto y hay que estar limpios, al menos para ese momento que tomas la Eucaristía, ¿no? Entonces, miren, acá lo que Jesús hizo con los fariseos ese día de reposo. Jesús y sus discípulos lo que quiere decir es que pueden trabajar en el Sabbat porque tienen los mismos privilegios y prerrogativas que los sacerdotes del templo. Y es más, Jesús es más que el templo, ¿no? Es lo que hace énfasis Jesús. Entonces, lo que les está diciendo Jesús es, no me vengan a mí a decir qué tengo que hacer si yo soy mejor que el templo. Obvio eso no le iba a agradar, ¿verdad? A los fariseos, que todavía estaban incrédulos con Jesús. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Que yo no me había hecho hasta que estudié este tema. Y digo, independientemente de que creemos y sabemos por lo que ya platicamos la vez pasada, que no hubo cordero en la última cena, lo más probable es que no haya habido cordero, por el tema de que, eh, pues, la Pascua se celebró en un calendario en el cual los de Qumran, ¿no? Perdón, sí, no sé, no estaban de acuerdo los esenios, por ejemplo, con el tema del templo y pues celebraron una Pascua sin cordero, muy probablemente Jesús hizo eso, ¿no? De acuerdo al Evangelio de Juan, que es lo que dijimos. Entonces, en la última cena probablemente no hubo cordero y por lo tanto, por eso había solo pan y vino. Entonces, digo, independientemente de eso, pues aún así, digo, Jesús pudo haber mandado a hacer cordero, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería esta, ¿por qué Jesús no tomó un cordero asado, que era lo común en la Pascua, para identificarlo con su carne? Imagínense a Jesús levantando el cordero asado y diciendo, esto es mi cuerpo, ¿no? Eh, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí, ¿no? Esto es mi carne. Eso sería lo más lógico, ¿no? Decir que, porque al final Jesús es un cordero, ¿no? Entonces pudo haber tomado el cordero de la Pascua, ¿no? Y decir, yo soy esto, el cordero. Pero él no hace eso, él toma pan y vino, identifica al pan y al vino, no al cordero. Entonces, que también comentamos que eso era el indicio de por qué los evangelistas no mencionan un cordero, que ya está el pan y el vino, lo que falta es el cordero, que es él, que es el que está sentado ahí Jesús. Entonces dice aquí, ¿por qué identifica el pan y el vino consigo mismo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Aquí es donde entra ese tema del pan de la presencia, ¿no? Porque ya hace mucho sentido que Jesús, si quiso establecer eso, un nuevo pan y un vino de la presencia, ¿por qué tomó eso? Y no hizo mucho caso al cordero, ¿no? Asado que se hacía en la Pascua comúnmente. Entonces, fíjense, Jesús no tomó carne de cordero, más bien que tomó pan y vino como signo de la nueva alianza y amor perpetuo. Eso era el pan de la presencia, ¿no? Un signo de la alianza y del amor que tenía Dios hacia el pueblo. Y recuerden esta frase que decían los sacerdotes cuando iban o bajaban los laicos, ¿no? En aquel entonces,
a Jerusalén a adorar. 3 veces al año bajaban, era la indicación, y levantaban el pan y decía esto el sacerdote, mirad qué amor nos ha tenido Dios, ¿no? Entonces el sacerdote hace lo parecido, también levanta el pan y dice alguna frase, ¿no? Relacionada aquí a la Eucaristía. Entonces los apóstoles comprendían muy bien la elección de Jesús. Ellos al ser judíos, imagínense, Jesús hacía eso y probablemente Jesús presenciaba eso, veía cómo los sacerdotes levitas levantaban el pan de la presencia y decían esa frase. Y los apóstoles hacían lo mismo porque bajaban a Jerusalén, pues la mayoría de ellos eran judíos. Entonces ellos comprenderían muy bien por qué Jesús tomó pan y vino, porque ellos ya estaban acostumbrados a identificar el pan y el vino con Dios, porque bajaban a Jerusalén a ver el pan de la presencia, ¿no? Entonces cuando Jesús hace eso, para ellos no es extraño que Jesús levante pan y vino. Cada vez que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, esas eran las 3 celebraciones por las cuales bajaban a Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, los apóstoles ya estaban acostumbrados a identificar a Dios con el pan y el vino, en el pan de la presencia, cada vez que bajaban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba esta indicación, se las recuerdo. ¿Cuáles? 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Eso era lo que tenían que hacer, 3 veces al año, en esas 3 fiestas. Y según el Talmud, en esas 3 fiestas era lo que hacía el sacerdote, ¿no? Levantaba el pan y se los mostraba a los laicos. Entonces imagínense, en aquel entonces el laico ya se emocionaba y tenía mucho con ver el pan de la presencia o ver sí, ver el pan, ¿no? Porque era lo que sacaban los sacerdotes al patio para que lo vieran todos los judíos. Y fíjense, ahora en estos tiempos ya es diferente, ¿no? Nosotros ya no nada más vemos el pan, también ya lo consumimos. Era algo que no teníamos acceso antes. Entonces, eso era lo que había que hacer. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? Los apóstoles, dice, a partir de ese momento identifican el rostro o presencia de Jesús en el pan y en el vino, porque se establece eso ahora, un nuevo pan y un nuevo vino. Entonces, por eso podemos hablar del pan del rostro de Dios en la antigua alianza y ahora el pan del rostro de Jesús, que es el Santísimo, ¿no? O la Eucaristía. Y del mismo modo, fíjense, que aquí el pan de la presencia estaba enfrente del arca, ¿no? Y siempre, siempre estaba acompañado de una luz, de la lámpara esta de 7 brazos, la menora, y de incienso. Y esa costumbre de que siempre haya alumbrando eh, el pan de la presencia, o esté alumbrado, porque tenía que estar todo el tiempo alumbrado, no pueden apagarse estas luces o estas velas. También nosotros todavía guardamos esa costumbre, fíjense, esa tradición de que tenemos la Eucaristía, y si ustedes son observadores, verán que siempre el Santísimo tiene alguna vela o está alumbrado con algo, ¿no? Todavía lo hacemos. Y si no les ha, o tienen alguna duda respecto a todo esto, fíjense que ahí en Lucas 22, cuando Jesús hace esto de la última cena, en el mismo contexto, si tú te vas unos cuantos versículos abajo, en el verso 28, por eso Jesús también dice esto, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Sí se acuerdan? Que eso era el maná, ¿no? Mientras estás a prueba, pues Dios te da un pan. Entonces va a llegar un momento en el cual ya estés con Él, en presencia de Dios, ya no estés en las pruebas. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y entonces ya les habla a futuro, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus, ¿no? Es lo que les dijo. Pero aquí lo que sí quiero que vean es cómo tiene un cumplimiento de esto mismo que ya habíamos dicho, lo que vivió Moisés con sus autoridades, ¿no? Moisés subió con los 70 ancianos y ahí lo que hizo Dios con sus autoridades, perdón, Moisés con sus autoridades es, vieron a Dios, comieron y bebieron. ¿Y qué les dice Jesús a sus autoridades, a sus apóstoles? Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Y sus autoridades, ¿no? Van a juzgar a las 12 tribus. Y no solo eso, Dios o Jesús no solo se limita a eso, a los apóstoles, también comparte de ese pan a los que nada más lo veían, ¿no? Es decir, a todos los demás, a los laicos, a los que no son sacerdotes. Entonces lo comparte con nosotros. ¿Para qué? Para que en el cielo estemos, comamos, bebamos y veamos a Dios. Se cumpla esto, ¿no? Vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces, por eso ustedes notarán, ¿no? Que Jesús insiste mucho en las parábolas de los banquetes, ¿no? Del reino de Dios. Y el reino de Dios es como un banquete. Y se hace esta analogía porque cuando tú estás en una fiesta de bodas o en un banquete, normalmente están todos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque están celebrando algo. Si Dios hubiera querido decir que el cielo es como estar muy triste, pues hubiera dicho, ¿no?
El reino de Dios no diría es como un banquete de bodas, diría el reino de Dios es como un velorio, por ejemplo, ¿no? Donde todos están reunidos y tristes. No, aquí lo que Jesús quiere enseñarte es que el reino de Dios es un lugar o un estado del alma en donde todo es alegría y plenitud, porque estás en presencia de Dios. ¿A ejemplo de qué? Pues como una fiesta, como un banquete, donde todos están contentos y todos están celebrando algo, ¿no? Entonces, por eso siempre pones analogía, Jesús. Entonces, miren, si Jesús fuera cualquier profeta, jamás hubiera mencionado a su cuerpo como un nuevo pan de la presencia. ¿Por qué? Porque esto era algo tan sagrado que solo era algo de Dios. Si fuera cualquier profeta, Dios no, Jesús no nos había dado todas estas pistas de que él trae ese nuevo pan de la presencia o ese nuevo pan del templo, ¿no? Solamente Dios haría eso. Entonces ahí es donde también rescatamos su cualidad divina de Jesús. Entonces las acciones de Jesús en la última cena tuvieron que ser milagrosas y no simbólicas. Verdaderamente ahí estaba un pan sagrado y hay que tratarle como tiene que ser, como un pan sagrado en la última cena, ¿no? En la Eucaristía o en la Santa Cena del Señor, los protestantes debieran hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, también cabe la pena, ¿no? Vale la pena preguntarnos esto. Si ya había convertido el agua en vino, ahí en las bodas de Caná, si ya lo había hecho, ¿por qué no podría convertir el vino en su sangre? ¿Por qué sería imposible? Pues no, o sea, claro que es posible, Jesús lo puede hacer, es Dios. Aquí el tema, a lo mejor el debate que debiéramos tener con los protestantes es si lo dijo o no lo dijo que la convirtió. ¿Los apóstoles enseñaron o no enseñaron que ahí está su cuerpo y su sangre? Eh, el que pueda hacerlo no es el problema. Creo que sí lo creemos o lo debiéramos creer. Lo digo porque hay protestantes que tratan de argumentar que es imposible, que cómo se va a convertir el pan y parecen más ateos que cristianos. O sea, ¿cómo dudan de que Dios o que Cristo pueda hacer eso? Claro que lo puede hacer. Aquí el punto del debate es aclarar si verdaderamente lo hizo o no lo hizo. Entonces, pues bueno, ya lo mencionamos bastante desde que les hablé de la Eucaristía y, y esta alianza eucarística también. Pues miren, Jesús nos acerca a lo más santo. Entonces, aquí se menciona que los panes solamente lo comían los sacerdotes, ¿no? Y ahora miren, acá en Juan 6, Jesús me trae un pan que es más perfecto. Es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Ahora, fíjense, este pan era para los sacerdotes, pero ahora Jesús me trae un pan que es para todo el mundo, para todos. Entonces, le dijeron, Jesús, danos siempre de ese pan, ¿no? Señor, danos de ese pan. Y Jesús que les dice, yo soy el pan de vida. Entonces Jesús me trae un pan que ahora sí es para todos. Y también nos recuerda que, por ejemplo, eh, para los judíos, ellos sabían que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo, pero con Jesús es diferente, ¿no? Por eso aquí cuando se describe el templo, San Pablo lo describe, dice que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, que es el Santísimo, ¿no? Dice solo el sumo sacerdote una vez al año entraba. Entonces eran cosas que solamente los levitas tenían ese privilegio, pero con Jesús, ¿no? Se rasgó el velo del templo, que simbolizaba lo que dice aquí San Pablo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, Jesús nos abrió ese lugar, ahora tenemos acceso a él. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Entonces, eso es lo que hace Jesús por nosotros, nos lleva a lo más santo. Y para resumir y acabar, el pan de la presencia son 12 panes para las 12 tribus y en la última cena son 12 discípulos para las 12 tribus. En el pan de la presencia es pan y vino de la presencia o del rostro de Dios. Y aquí tenemos pan y vino de la presencia o del rostro de Jesús. Tenemos que ese pan de la presencia es signo de una alianza perpetua y también, ¿no? En la última cena Jesús establece con ese pan y ese vino una nueva alianza y una alianza perfecta. Hay un memorial de ese pan, ¿no? Que es lo que dijimos, que cumplía cierto memorial del banquete que había tenido Moisés con sus 70 ahí en el monte. Y aquí también es un memorial, dice Jesús, háganlo en memoria mía. Número 5 dice, ofrecido por el sumo sacerdote y comido por los sacerdotes. Y aquí es ofrecido por Jesús y comido por los discípulos y por toda su iglesia, ¿no? Y acá comido en la mesa de oro y del templo de Jerusalén. Ahí se comía el pan de la presencia. Y aquí, ¿qué Jesús, qué me dice? La mesa de Jesús en su mesa y en el reino de su Padre, es donde tendremos el banquete, ¿no? Claro que aquí terrenalmente es en la mesa, pues en el altar que tenemos en nuestros templos, ¿no? Escatológicamente sería, ¿no? En el reino de Dios.
Y bueno, el pan de la presencia también, pues un fin, ¿no? Un final, porque al final recuerden que solamente se podía hacer eso en el templo de Jerusalén. Y yo les había comentado que cuando llega Jesús y profetiza y dice que no quedará piedra sobre piedra, entonces lo que pasa es que dice que ese templo iba a ser destruido. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el año 70 después de Cristo, es decir, más o menos ya había pasado el martirio de San Pablo y de San Pedro, ellos ya habían muerto en martirio. Todavía vivía San Juan en aquel entonces, fue destruido el templo. ¿Por quiénes? Por los romanos. Y eso fue iba al frente el general Tito. Tito, y en memoria de Tito, cuando muere Tito, que fue el que invadió, y para eso también está la guerra de los judíos de Flavio Josefo, por si lo quieren leer ese libro, está, yo no lo acabo de leer, pero ahí se mencionan mucha de la cultura judía de aquel entonces, él era un historiador. Y en memoria de Tito, el emperador Domiciano, un emperador romano, que por cierto Domiciano es el que mandó a que echaran a Juan, el apóstol Juan, mandó a que lo echaran en aceite hirviendo, y que ven que no se murió ni le pasó nada, pues por eso se murió de viejo Juan. Ese mismo Domiciano que persiguió a Juan es el que mandó a hacer este arco. Este arco está, eh, le llaman el arco de Tito y tiene este relieve. Lo hicieron en memoria de Tito porque eh, pues como ya había muerto y Tito logró vencer a los judíos y destruir el templo, y aquí viene este relieve, ¿no? Del saqueo que hicieron del templo, y miren, aquí está la menor, la lámpara de los 7 brazos. Y de acuerdo a la información que yo leí, también aquí está ilustrado la mesa del pan de la presencia, que también la saquearon y pues ya no se pudo ofrecer más ese pan y ese vino. Pero pues para nosotros sabemos que no hay problema, porque pues Cristo dejó la Eucaristía, que es una mejor ofrenda a Dios, ¿no? Bueno, digo que la información que leí dice eso porque no logré distinguir en este relieve qué sería el pan y el vino, pero me imagino que por acá andan cargando entre todos los utensilios de oro que saquearon los romanos, y pues ya no volvió a levantarse el templo, ahí se quedó en esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí le dejamos, ya después, yo creo que una lección más, si ya finalizamos, ahora sí todo el hemos tenido de los pactos, y estamos en espacio para preguntas o dudas. Perfecto. A ver, compañera, ¿quién quiere participar? ¿Algún comentario sobre el tema tan interesante? Diana, adelante, Diana. Y muchas gracias, buenas noches. Estaba viendo aquí mis anotaciones y a mí me llama la atención mucho la parte en la que, bueno, obviamente todo, ¿no? Porque entiendo que tiene que ver con, digamos, el antiguo, como dice Diego, la antigua alianza, y lo que hace Jesús tiene totalmente similitud. Y lo que me llama mucho la atención es la parte en la que Dios, digo, a lo mejor no es la parte más importante, pero me llamó la atención que Dios le dice a Moisés cómo debe estar diseñado el tabernáculo, ¿no? Y entiendo que tiene que ser un lugar muy especial, muy, sí, especial, ¿no? Y debe estar obviamente acomodado de cierta forma, porque es un lugar muy santo, ¿no? Y entonces cuando vamos a visitar al Santísimo, bueno, por ejemplo, aquí el de Tlaltenango, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, está el tabernáculo, no sé si se llama tabernáculo también, donde está el Santísimo, Sagrario. pues sagrario, bueno, sagrario, y es muy sencillo, pero bueno, digo, al final, como con los judíos y como también con nosotros, está esa presencia de Dios, ¿no? En un lugar específico. Y bueno, me gustó mucho y felicito a Diego. Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, Cristina. ¿Algo que nos quieras comentar? Buenas noches. Bueno, estoy como muy contenta porque voy como enlazando muchas cosas que a lo mejor en un principio yo no había dado cuenta o no me había dado como la oportunidad de preguntarme. Y me parece muy interesante el cómo se va enlazando la parte, pues, de los judíos, ¿no? El hecho de ver sus documentos también enriquece mucho para poder entender el por qué actuaban de esa manera. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? En ese momento Pedro y los demás apóstoles, en cómo iban ellos también trasladando
en tradición lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, lo del Santísimo, como bien comentaba Diana, el cómo se va a lo largo del tiempo, aún así se sigue perpetuando la manera de conservar a Jesús y seguir en esa línea, ¿no? Que muchas veces los protestantes mismos no pueden, no son, más bien no quieren, creo que es eso, no querer abrir ese corazón para poder amar la verdad de esa manera en la que ya, con mucho sustento que ya nos ha dado Diego, pues ya queda muy, muy claro. Sí, así es. Gracias. Así Sí, es. Fíjense lo enriquecedor que es todo toda esta forma que tenían los judíos y que nosotros de alguna manera se retoman muchas cosas, pero trasladado a lo que es la nueva alianza, ¿no? Con Jesucristo, que ahora ya es al orden de Melquisedec, ya no es sacerdote, sumo sacerdote en la orden de los levíticos, que era precisamente sacrificar un cordero. Ahora él lo que hace es algo más perfecto, que es el sacrificio, es la oblación precisamente, y es el pan y el vino a la orden, según el orden de Melquisedec. A ver, Sofi, adelante. Se fue. Bueno, Huyó. Mari, comadre, Mari, adelante, Mari. Dice, ya me voy. Ya me voy. Mari, ¿quieres comentar algo? No, compadre, todo está bien. Impresionante la enseñanza. Sí, Y ya está interesante. Me ha gustado. Gracias, Diego. ¿verdad que ya le Gracias. tomamos más, desde otro punto de vista, ya le tomamos más sabor a las escrituras, ¿verdad? Ajá. Con más sustento y más respaldo, pues, Ya. el antiguo. También yo creo que el ir conociendo sobre este sacrificio, sobre esto de las alianzas, yo creo que también cuando vayamos a misa le vamos a tomar como más este sentido, más sabor ahora sí que a la Eucaristía, a ese sacrificio que nos ofrece Cristo. Entonces también que nos lleve a ese fin, a ser más conscientes y sentir más amor cuando vamos a misa y saber lo que estamos celebrando. Así Para es. mí me queda pues esa enseñanza. Ojalá y que lo vayamos cumpliendo, ¿verdad? Vayamos Ya. en ese sentido. Así es. Así es. El respeto que debemos tener pues ahí en la Eucaristía. Y reforzar. Ya. ¿Cómo se refuerza nuestra fe con todo esto, no? A ver, Sofi, ahora sí, Sofi, Sí. coméntanos algo. Pues sí, es muy hermoso saber para conocer, porque pues nadie ama a quien no conoce y como ustedes dicen, pues también, ¿no? Tenerle más respeto y amarlo más, quererlo más, respetarlo y sobre todo pues vivir plenamente la Eucaristía, saber que pues es realmente Jesús el que está ahí y Él está ahí con nosotros. Y pues ve cómo es posible que pues no se cansa, ¿verdad?, de derramar su amor y su misericordia para con nosotros. Ya derramó su sangre, su vida por nosotros y aún todavía sigue quedándose con nosotros. Entonces es por eso que nosotros también tenemos que pues por responderle de la misma manera, ¿verdad? Con ese amor también que nosotros podemos tener hacia Él y pues vivir la Eucaristía, pedir que nos aumente la fe y su amor hacia Él. Y pues también respeto a lo que dijo Diego, ¿verdad? Y que nosotros pues vamos a ver a Dios cara a cara cuando nos muéramos, pues hay que seguir en esa lucha porque pues no es fácil, ¿verdad? Pero hay que tener la fe, la esperanza y la confianza de que así sea. Y como decía una vecina que ya falleció, que lo veamos aunque sea de lejecitos. Pero pues hay que seguir luchando, ¿verdad? Cada día es una lucha constante que nosotros tenemos que ir haciendo poco a poco para que
pues esa es nuestra fe, nuestra creencia y nuestra esperanza, ¿verdad? De que estemos con Él, porque Él mismo lo ha dicho, que Él ha hecho pues muchas habitaciones para todos y cada uno de nosotros. Esperamos pues llegar a ellas. Ujú. Y pues muchas gracias, Diego, por tu sabiduría, tu inteligencia. Muy buen tema. Gracias. Sí. Bueno, pues es todo lo que les puedo compartir. Sí, gracias. Gracias. Sofi. Sí, no, Sí. felicidades, Diego, porque es para sintetizar todos estos conceptos y para darlos a conocer, a entender lo más fácil posible, pues sí se requiere de que ya hayas hecho un estudio, una lectura, una profundización sobre estos temas, ¿no? No es algo tan sencillo. Y también algo que me llamó la atención, cuando Jesús y sus discípulos están cortando granos de trigo, ¿no? Algo así para comer. Donde fíjate que también entra, yo no lo había visto de esa forma, no lo había oído, por lo menos yo, aunque no es como los protestantes que digan, a Sí. ver, dime ahí en ese pasaje, dime dónde los está nombrando sacerdotes. ¿Sí se dieron cuenta que Jesús Sí. está definiendo ahí a sus discípulos que iban con él como sacerdotes? ¿Por qué? Porque los está comparando en la situación de David y sus soldados, que pudieron comer del pan, de las ofrendas que solamente los sacerdotes podían comer, ¿sí? Entonces, no explícitamente está diciendo, es que mis discípulos son sacerdotes, por eso ellos pueden el sábado trabajar y comer granos de trigo. No es que se diga así y como lo quieren escuchar los protestantes, ¿no? Pero nosotros como católicos sí podemos ver ahí una muestra muy clara de que Jesús les está diciendo pues que ellos son como si fueran sacerdotes, o más bien Él les está tratando como sacerdotes, Él mismo como sumo sacerdote y a sus discípulos como sacerdotes, aunque no diga ahí que específicamente, textualmente, estos son mis sacerdotes, pero sí nos los da a entender, ¿no? Esa es otra que yo me la voy a anotar, Descubriste, ¿eh? que yo me la voy a anotar, sí, para Sí. explicar esto, ¿vale? Sí, yo otra cosa que quiero, bueno, nada más decir que cuando ustedes vayan a misa, dense cuenta que todos estos elementos que vimos que se hacían en el templo de usar incienso, de usar el oro, a lo mejor las copas, las velas, El dense cuenta que no ángel. nada más. Ajá. Ajá, el vino, el pan, no es algo que viene de Cristo, viene desde antes. Es decir, la misa tiene más de 2000 años. O sea, son gestos que heredamos también de esa cultura judía y que Cristo también los toma y les da un sentido, ¿no? Mesiánico. Entonces, cuando vayan a misa, es lo que a mí me sorprendía siempre, ¿no? Cuando, a partir de que conocí esto, de que para mí era como entrar al templo, ¿no? Al lugar santo y decir, bueno, y pensar que antes los judíos no podían entrar, no sabían cómo era adentro, era un privilegio para ellos que les mostraran el pan, era algo bonito, ¿no? Una teofanía era como ver a Dios. Y yo ahorita sí puedo cruzar, entrar a una iglesia y entrar al Santísimo y ver el pan diario, las veces que yo quiera. Entonces, ¿por qué? Porque así es Cristo, el amor de Dios se extendió tanto o llegó su plenitud en la cual ya se deja ver, ¿no? O sea, se deja ver al menos a través del pan y el vino, como lo hacía antes 3 veces al año, ahora puede ser diario, las veces que tú quieras. Eso por un lado y por el otro, es que a mí me hizo como mucho clic la transustanciación, porque dije, sí es cierto, yo siempre que leía la última cena, yo dije, pero ¿cómo es posible que los apóstoles hayan entendido de esas palabras? Porque a lo mejor, no sé, en mis oídos modernos no podía entender, porque ellos entendieron que ahí en el pan está Cristo y en el vino está su sangre y todo eso, ¿no? Pero hasta que ves que en el pan y en el vino de la presencia ellos ya identificaban así a Dios como pan y vino, cuando Jesús hace ese gesto para ellos es algo que ya es conocido. Entonces ahí me hizo clic porque el judío de ese momento fácilmente puede entender la transustanciación de que ahí está Cristo. Por eso para ellos fue fácil entender si Cristo dice esto es mi cuerpo, ellos lo entienden literal, porque así ya ellos conocían el pan y el vino de la presencia, que ahí estaba el rostro de Dios. Entonces Jesús, y si ya ellos ya creían en la divinidad de Jesús, para ellos era fácil identificar ahí que estaba Jesús en el pan y en el vino y a partir de ahí lo enseñan a todas las generaciones hasta el día de hoy, ¿no? Que es lo que los católicos enseñan. Sí, y otra cosa, ahorita que me acordé también,
que debemos tener claro, yo antes no, es medio complicado, pero yo creo que ustedes sí lo tienen claro y hay que recordarlo. Acordémonos que en el Antiguo Testamento había sacerdocio ministerial, ¿verdad? Solo lo ejercían los levitas y se trasladaban ese cargo de padres a hijos, ¿sale? Ese era ministerial, pero el pan solamente ellos lo podían comer. Sí, así es, ¿no, Diego? Sí, Solamente los sacerdotes, ¿eh? No sí. se daban a otro sacerdocio real. O sea, hay dos sacerdocios, ministerial y sacerdocio real. Sí existía en el Antiguo Testamento. El único que podía comer el pan de la presencia o el pan de ese sacrificio de la ofrenda eran los puros sacerdotes. Fíjense, ahora con Jesucristo también hay sacerdocio ministerial y también hay sacerdocio real. Y en la iglesia le llama sacerdocio común de los fieles, pero es ese sacerdocio real, es para el común de los fieles, para todos, y el sacerdocio ministerial. Pero ahora fíjense, Jesucristo vino a decir precisamente eso que ahorita nos mostró Diego, que ya no nada más los sacerdotes pueden comer de ese pan, sino que también el privilegio es para el sacerdocio real, común de los fieles. O sea, nosotros todos. Nosotros todos, por eso ahora todos tenemos acceso a comulgar, a estar en comunión con Dios. Eso es uno de los cambios tan grandes que hizo Jesucristo, porque ahora ya es perfecto, ahora ya es más perfecto, ¿no? Tenemos ese privilegio, Así, todos. Sí. Y ahí también se cumple lo que dijo, ¿no? Que todos sean uno, ¿no? O sea, es, porque si no, no tiene sentido, o sea, si Cristo no va a unirnos a Dios, no tiene sentido la alianza, o sea, ya la alianza del Hijo de Dios ya es la definitiva donde se van a unir todos, ya no nada más va a haber algunos privilegiados, ¿no? Como en ese caso los sacerdotes, que tenían acceso a Dios, no, ahora todos, o sea, ya es para todos la alianza. Sí, es esa Ujú. lectura en donde dice, Padre, que seamos que, todos en uno Uno. solo, ¿no? Ujú. Padre, que Ujú. seamos uno solo. que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno Somos mismo, uno mismo. que todos sean uno en nosotros. Por eso en la Ujú. comunión nos estamos haciendo uno En con Dios, Cristo, con con Dios Dios. y con todos nosotros también, ¿no? También quería mencionar, estábamos platicando con Rigo también un poquito sobre la vestimenta del sacerdote. La imagen que tú pusiste, Diego, bueno, cómo se Ujú. vestían antes los sacerdotes, o sea, sus túnicas, toda la vestimenta y que está en Levítico que les dice cómo se deben de vestir. Y ahora Ujú. ven cómo los sacerdotes siguen retomando también esa vestimenta, que todo eso pues tiene un significado. Entonces sí, con todo y esos símbolos que se viene desde el Antiguo Testamento y que ahora también se están realizando, pues dentro de ahí está la vestimenta del sacerdote también, o sea, todo como que se traslada, pues. Que es muy criticado, acordémonos, pero Ujú, sin embargo todo eso tiene su sustento bíblico desde el Antiguo Testamento, ¿no? La vestimenta y todo lo que utilizaba el efod, ¿no? Creo que se Ujú. llamaba el de aquí, la pechera o algo así, ujú. con diamantes o cubierto de oro, no me acuerdo cómo va, pero yo creo Sí, que esto sí es importante luego Sí, hacer un tema sí, sobre y eso. luego, sí, porque, no sé si han escuchado, porque sí son criticados luego por los protestantes, ¿no? Dicen, ¿por qué se visten tan elegante sus sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una respuesta que darles. Tenemos ya una cita bíblica, pues está en Levítico. ¿Por qué se visten los sacerdotes de esa manera? Así es. ujú, ¿Y Hay por que... qué el oro? Incluso, fíjate, también mencionaste lo de, claro que la mesa donde va el pan de la presencia debe de ser de oro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ujú, ya sabemos lo que significa el oro. Y primero estaba en una mesa de mármol, ¿no? En una ujú. mesa de Sí. mármol se santifica y tiene que pasar a algo más elevado que es una mesa de oro, ¿no? Entonces todo eso pues va.
va de la mano que habría que también explicarlo bien estructuradamente para que nosotros lo entendamos. A ver si tú puedes hacer esa, Diego. Esa yo creo la has de Sí. dominar bien todo ese tema, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes tan vestidos tan Elegante. elegantes? Ujú. ¿Por qué el altar tan elegante? Que ya lo fuimos explicando, ¿no? Ujú. Pero vale la pena volverlo a retomar para que nos quede bien clarito. Sí, sí, podemos checar. Yo me imagino que vendrá en algunos textos de liturgia, ¿no? Porque todo eso es parte de la liturgia. Y Exactamente. también conocer el significado de todo eso, porque así ya la misa ya no sabe diferente, ¿no? Cuando la vives. Y, y bueno, ya ahorita lo que resta ya nada más, yo creo que nada más una clase más y ya acabamos ahora sí todas las alianzas, porque ya es muy poco lo que falta. Ya nada más iba a mencionar eh, algún par de parábolas importantes de Jesús donde se habla de un banquete de bodas Ujú. que nos hacen figura a lo que celebramos y a lo que tendremos en el cielo, las dos cosas, y nos recuerdan a la misa, ¿no? Y, y pues dicho de paso, en el culto protestante eso no existe, ¿no? O sea, no se sigue esa línea, sí, pero sí en las misas, ¿no? Y nada más mencionar eso, muy brevemente, decir, pues, a partir después, ahorita todo esto que hablamos de Jesús ha sido de la última cena, los secretos de la última cena. Pero ahora sería lo que pasó después de la última cena, ¿no? Que sería ya la era de la iglesia, ¿no? Cuando Ujú. ya Cristo muere, resucita la iglesia. Y un poquito, finalizo nada más con un poquito del Apocalipsis, para que vean cómo va a ser la consumación de la alianza de Dios, la boda de es que son las bodas del Cordero, ¿no? Así Un es. poquito voy a hablar de eso y ahí acabamos. Acabamos con eso, porque ahí es donde Jesús, pues, esperamos su segunda venida para que su iglesia vaya a morar con él. Entonces ahí finalizaría y ahora sí toda esta historia de salvación que hemos hablado desde Adán y Eva. Ujú. Siempre ha sido una lucha de que el hombre se una a Dios y seamos uno con él. Bueno, pues Jesús es el puente. Entonces Jesús va a venir por nosotros, ¿no? Pues por los que hayan obrado bien, porque el juicio es de obras, acuérdense. No es un juicio de fe, es un juicio de obras. Entonces, es eso nada más. Redondearíamos eso al final y ya con eso acabaríamos todas las alianzas y la alianza de Dios. Y hay que repasar, ahí están los videos, hay que Perfecto. repasar las alianzas, ¿no? Volver a ver los Sí. videos. Son como 15, ¿no? ¿O cuántos? Ahí van a ser Como 14 van a ser, ¿no? 15, hay que ver todo 14. Sí. ese curso. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está en una lista de reproducción para que luego con calma la vayamos viendo, ¿no? Sí, hay que ver los videos. Ahí a, Sí. ahí a ver si te haces una lista de reproducción que sea de puros sacramentos, ¿no? Ajá. Y otra de puros mandamientos, porque también falta a lo mejor escudriñar cada mandamiento ¿no? y hablar de eso. Sí, hay que dar Ujú, los temas, pues, ¿no? O sea, eso los vamos a ujú. preparar, los temas. Bueno, pues Bueno, entonces vámonos ir en presencia de Dios, ¿no? Para que ya vayamos a realizar. Hola, bebé, ¿cómo estás? Dile, dile hola, tío. ya. Tío. Hola, Ay, tío. niñita. La Hola, mi nena. niña. Ya. Eso, así Bueno, bien pues pendiente. hay Bueno, que dale, Diego. Entonces, haces la oración, ¿verdad, Diego? Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, te damos gracias por permitirnos concluir esta sesión más. Ilumina nuestro corazón, nuestra mente. Danos mucha valentía que en estos tiempos se necesita para proclamar tu palabra, que para nosotros y para mucha gente no ha quedado obsoleta y nunca será obsoleta. Ayúdanos a defender los valores cristianos que tú nos dejaste aquí en tu única iglesia que fundaste, en tus apóstoles, en la iglesia católica. Permítenos también sentir compasión, primero, y mucho amor por la verdad hacia nuestros hermanos que se han ido de la iglesia, nuestros familiares, los protestantes, los ateos, los católicos que también están confundidos o tuercen, ¿no? Las enseñanzas que nos deja nuestra Santa Madre Iglesia. Permítenos ser luz y sal para todas esas personas que necesitan de ti y no te han encontrado. Ayúdanos a ayudar, haznos siempre instrumentos de tu paz. Tómanos en cuenta siempre para edificar ese reino que tú has querido para los hombres. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, que descansen. Adiós. Buenas noches. Bien. Gracias por Adiós. conectarse. Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, buenas No noches. falten. Sofi, Cristina.
Comadre, que estén bien. Gracias, que descansen. Ándele. No, Buenas noches, gracias. Dios. Entonces, Dios los bendiga a todos. Igualmente y a Gracias, sus Mari, igualmente. familias.